Amables auditores, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Y Radio La Lumbrera, una vez más, desde los faldeos, los cerros del Gran Valparaíso, mirando hacia el mar, pero más que mirando al mar, mirando hacia el futuro, el porvenir, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y les saludamos con profunda gratitud y agradecimiento a cada uno de ustedes, en primer lugar por sus comentarios, por entrar a nuestra página, por oír nuestro programa y por ciertamente compartir con cada uno de nosotros a través de este medio de red. Y queremos en este día continuar con este programa que tenemos hoy día. Sería la sección número 53 del ciclo Hogar Cristiano. Y estamos hablando acerca del adulterio, pero ahora estamos hablando sobre el retorno al nido, reconstruyendo el nido. Y de ese tema hoy día queremos compartir una vez más una segunda parte, porque nos quedaron algunos conceptos que no concluimos la semana pasada. Pero antes de continuar, sí vamos a orar. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que tenemos esta bendición de estar aquí junto a nuestros oyentes, a nuestros seguidores a través de la red. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, que mi Dios, en cualquier hora del día, cuando tienen una disponibilidad de su tiempo, pueden hacer un clic, entrar a nuestro sitio y escuchar nuestros programas. Señor, te agradecemos por cada uno de aquellos que a través de lo que nosotros compartimos son bendecidos, son beneficiados, toman, Señor, enseñanza práctica para sus vidas, para compartir con otras personas que viven problemas similares y en los cuales necesitan, mi Dios, un consejo. Te agradecemos, Padre Eterno, por todos aquellos que nos envían mensajes, que nos hacen comentarios, porque a través de ello también nosotros, Señor, podemos tomar distintas direcciones en el plan de nuestro programa. Señor, te ruego que en tu misericordia sean mirando a aquellos que están enfermos, que sufren necesidades, que tienen enfermedades psicológicas, mentales, Señor, a causa del tiempo que estamos viviendo. Y Padre de los cielos, te ruego por aquellos que no tienen una fuente de trabajo, que tienen una necesidad en su hogar, para que, mi Dios, haya corazones sensibles, humanos, Señor, misericordiosos, que miren la necesidad de su prójimo y puedan tender su mano también en ayuda. Mi Dios, te rogamos que este día sea de bendición y que todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por este día y por el programa que vamos a desarrollar. Y que sea, mi Dios, grandemente fructífero para cada uno de nuestros oyentes. A ti, soberano Creador, damos toda la honra y la gloria por siempre. Amén. Y para continuar, quiero compartir con ustedes, encabezando nuestra exposición del día de hoy, unas palabras del apóstol Pablo allí escritas a los hermanos de Galacia a través de la carta a los Gálatas. En el capítulo 2, el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso lo que nos expresa el apóstol Pablo y nos hace mirar a cada uno de nosotros. Cuando morimos a nuestros propios principios, morimos a nuestra propia ley, porque sentimos que estamos crucificados con Cristo. Y por cierto, si nosotros examinamos estas palabras que acabo de leer, que están ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, la verdad es que no debieran de ocurrir estos pecados tan desastrosos dentro de la
congregación, en el mundo cristiano, en todo hombre y en toda mujer que ha tenido una experiencia personal, fundamental, única y extraordinaria con Dios, la vivencia de la salvación. Así como Cristo murió una vez y para siempre por todos nosotros, de igual manera también debiera de ser el comportamiento de todo hombre y de toda mujer morir una vez y para siempre a su condición pecaminosa y vivir ciertamente en esta tierra cada día buscando y sirviendo a Dios con un corazón dispuesto, con un corazón en paz, con un corazón en comunión con el Altísimo, con el Eterno. Pero ciertamente que también reconocemos que estamos en la tierra y que nuestro espíritu es portado, es llevado, es trasladado mientras vivimos en esta tierra sobre un cuerpo mortal y que está sujeto a debilidades y pasiones. Pero esta palabra del apóstol una vez más reivindica en cada uno de nosotros lo que debe ser, más que un ideal, lo que debe ser la práctica de nuestra vida como creyentes. La semana pasada estuvimos conversando en la sección número 52 de Hogar Cristiano y hoy estamos en la número 53. Y queremos continuar con esta sesión de volviendo al nido, regresando al nido, limpiando las plumitas que se ensuciaron a causa del adulterio, porque queremos que en este nido que habíamos abandonado, volver a ocuparlo en la posición, en la condición como Dios quiso que fuera. Es decir, entre marido y mujer, que sean una sola carne. Por eso que produce mucho dolor, mucho quebranto, mucho incertidumbre y cuesta mucho verdaderamente volver a restablecer lo que se ha perdido, una condición, una situación de adulterio. Porque no se olviden que se liga el alma del hombre o de la mujer, se liga con aquel que no era parte de su familia. Entonces ocurre una condición psicológica muy fuerte, muy potente, que no solo requiere de la oración, de la comunión con Dios, sino también requiere de mucho apoyo, de mucha ayuda, consejería, y es donde las personas que pasan por estas situaciones de adulterio no deben de quedarse solas. Hay personas que cada uno piensa, en mi vida no se mete, nadie se mete conmigo. Es como las ideas que hoy tienen las feministas, el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Pero la verdad es que una situación de adulterio requiere, para volver al nido, la ayuda externa. La ayuda, pero esa ayuda buena, esa ayuda sana, esa ayuda que quiere que esto se restablezca, que esto siga avanzando en la unidad con que Dios nos puso a cada uno de nosotros como parte de un hogar, de una familia. Y es cierto que para poder llegar a ello necesitamos, en primer lugar, cada hombre y cada mujer sentirse identificado en primer lugar con Cristo, en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección, tal como lo menciona el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Roma, allí en el capítulo 6, del versículo 1 al 15, que es muy interesante. Usted tenga la oportunidad de leer y se va a dar cuenta que lo importante para cada hombre y cada mujer
estar crucificado juntamente con Cristo, no solo como lo señala el apóstol ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 20, sino también como lo expresa y lo describe allí en Romanos capítulo 6. Y habíamos dicho la semana pasada algo muy importante: lo bueno que es quien está metido en el pecado, que se reconozca, que se vuelva, que se ponga de pie, que tome fuerza, que tome valor, que dé la cara, que enfrente la verdad, que no se esconda, que no se oculte, que no busque excusas ni argumento para defender sus males ni sus pecados, sino que el primer paso, reconocer que el camino que se está tomando es equivocado, es errado y que su fin es de muerte y que hay que volver, que hay que recomenzar, que hay que declarar el pecado, que no hay que encubrirlo, que hay que confesar las transgresiones a Dios y esperar de parte de Dios el perdón. Luego dijimos que lo segundo era el arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva a dejar las malas acciones, a dejar las malas prácticas, a dejar las malas actitudes y cambiar de rumbo. No tiene ningún valor decir me arrepiento y al fin de semana siguiente estamos en el mismo charco. No hay arrepentimiento. Son solo palabras sociales para dejar tranquila la inquietud del entorno, pero ciertamente adentro hay un mal que remediar, y es tomar decisiones drásticas que nos permitan mostrar con la práctica que queremos cambiar. Lo tercero dijimos que era confesar la falta y pedir perdón, claro. Y sabe que lo más duro, lo más difícil precisamente es pedir perdón, recibir ese perdón, aceptar ese perdón. Pero también lo más complejo es recibir el perdón. Porque quien ha faltado solo tiene que esperar la misericordia a quien le está pidiendo perdón. De modo que la confesión y el pedir perdón son dos pasos que finalmente le van a permitir a todo hombre y toda mujer volver a restaurar lo que se había perdido. Y por cierto, las acciones prácticas: apartarse del mal, tomar posiciones en la práctica, cambiar, hacer cambios que sean notorios y que demuestren a la compañera y al compañero que hay un verdadero deseo de cambiar y producir frutos dignos de arrepentimiento. Dejar las excusas, dejar los engaños, dejar las mentiras y hablar con verdad, decir por qué se llega tarde, informar oportunamente un cambio de planes, mantener siempre a la compañera o al compañero informado de cualquier cosa que está ocurriendo en nuestro entorno por el cual no vamos a poder cumplir nuestro compromiso personal. Es decir, algo importante en el retorno al nido es la transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia? Cuando se ha vivido una situación como el adulterio, no hay nada mejor que hablar las cosas en primer lugar claramente y hacer todas las acciones a la luz del día. De modo que quien ha resultado afectado vea en quién es el ofensor un acto, una disposición
de recomenzar. Y por supuesto que la pregunta que viene, ¿es posible comenzar de nuevo? ¿Es posible sanar las heridas después de una infidelidad? Por supuesto que cada vez son más las parejas que recorren el largo camino para sanar y restaurar su matrimonio, para iniciar el proceso de sanación. Por supuesto que ambos cónyuges deberán de estar dispuestos a hacer algo. En primer lugar, uno, a perdonar, y el otro, a buscar de parte de un consejero la orientación, la ayuda. Y fíjese que para poder recorrer el camino de la sanación, juntos, ambos deben de tener bien claro y precisado que es necesario establecer límites físicos y emocionales seguros. ¿Para qué? Para permitir que el tiempo, la consejería, la ayuda alivie los sentimientos de traición, de rechazo y toda emoción negativa que acompaña a una infidelidad. Restablecer la confianza exige tiempo y espacio, tanto físico como emocional. Reconstruir poco a poco el grado de confianza entre el uno y el otro. Al decirse la verdad, ser honestos, responsables el uno para con el otro, es esencial que ambos cumplan su palabra y respeten su palabra, que su sí sea sí y su no sea no. Si un cónyuge promete hacer algo, tiene que cumplirlo. No son válidos las emociones ni los gestos, no sirven de nada las flores si no están los actos prácticos primero. La confianza se puede reconstruir usando actos de afecto, de contacto, de comunicación, de interés, de afirmación, siempre y cuando ambos cónyuges permitan participar en este nuevo plan de reconstrucción. Por cierto que comprender qué es lo que provocó esta infidelidad matrimonial también exigirá un examen reflexivo a cada uno individualmente. Muchas veces lo dilatado de un patrón matrimonial que se ha desarrollado y cómo cada cónyuge muchas veces ha contribuido en la ruptura del vínculo. Pero por difícil que sea, los cónyuges deben centrarse en sus errores en lugar de criticar y culpar a la otra persona por el problema de infidelidad. Y esto, por cierto, que debe suceder después que quien ha sido infiel se haya en primer lugar sentado a escuchar a su compañero o a su compañera inocente, manifestarle su sufrimiento, su tristeza, las consecuencias que esto ha producido y, por supuesto, aceptar la responsabilidad. Hay que buscar tiempo para restaurar y para enriquecer el matrimonio. El proceso de restauración conlleva identificar y restablecer lo positivo del matrimonio antes de que ocurriera la situación de adulterio. Quizás, y es muy necesario, que busquen ayuda, un consejero, quien les pueda orientar, quien les pueda ayudar en un proceso constructivo que se enriquece con la conversación, con la persuasión, con la enseñanza, con la exhortación, de modo que puedan enriquecer su vida, introduciendo
nuevas conductas, habilidades que les permitan fortalecer su relación. No nos tenemos que olvidar que existe un proceso de duelo y de luto normal como es. No debemos de olvidar que en toda situación de crisis, no solamente pensemos nosotros en una situación como de una muerte de un ser querido, en una situación propia de una crisis profunda en la cual se ven heridos los sentimientos. Hay un tiempo de duelo y de luto que son normales en estos ciclos. Y por cierto, vamos a establecer algunos parámetros, algunas ideas, algunos consejos para el cónyuge fiel, como asimismo también para quien ha sido infiel. En primer lugar, para el que ha sido fiel, emerge allí una situación de conmoción y de negación. El volcán erupcionó y lanzó lava para todas partes, ceniza caliente y quema y lo que ocurre verdaderamente en un corazón con un espíritu convulsionado, donde se pregunta, a mí no le está ocurriendo esto, pero es una realidad que con el pasar del tiempo sí se entiende. Cuando el cónyuge herido no acepta esta realidad, dice, no, esto no puede ser cierto, porque no quiere aceptar esa realidad de infidelidad de parte de su pareja, de su consorte. Y es posible que se niegue rotundamente a los hechos de los cuales se ha enterado y de las actividades de su cónyuge. Pero luego se desarrolla una condición de ira. ¿Por qué yo? Y es cuando la persona es consciente que le han herido y expresa un profundo resentimiento de ira, de rabia hacia su cónyuge infiel. Y esto no podemos decir, como algunos piensan, no le pongáis tanto, si no fue para tanto. El que dice no le pongas tanto porque no fue para tanto es porque verdaderamente no ha entendido bien lo que significa estar unidos en una sola carne. Ese es el gran problema. Lo que tiene que hacer verdaderamente el infiel es simplemente reconocer y guardar silencio y aceptar esa crítica desconsolada, porque yo, y oír y dar tiempo mejor a las palabras sabias que deben brotar. Esto también origina una siguiente fase que es conocida como la negociación. Si yo hago esto, tú harás esto otro. ¿Por qué razón? Porque la persona que ha sido fiel y quiere volver a renovar el nido, entonces empezará a hacer requerimientos prácticos. Ya no confiará simplemente en la palabra. ¿Y qué será lo que le empezará a mostrar la confianza? Los hechos junto con la palabra. Es decir, la obra junto con la fe. Porque nosotros somos muy buenos para hacer cartas bonitas, hermosas y románticas, pero somos muy malos verdaderamente para ser galantes, para llevar presentes y para llevar regalos. Entonces, aquí en esta fase de negociación se requiere acción. Por cierto, que es una etapa en la cual se requiere la demostración de la actitud personal en restablecer el vínculo que está herido, que está roto. Por cierto que una fase que también se vive, y muchas veces se vive en soledad, con un encierro, con ensimismamiento, como que se vuela de la tierra y se vive fuera de la atmósfera, la depresión. Y en esta fase, donde se piensa que pareciera que no es verdad, es cuando la persona se da cuenta del verdadero impacto que ha tenido la infidelidad sobre su matrimonio y se duele por la pérdida de lo que en otros tiempos fue esa hermosa relación.
Entonces el cónyuge herido se da cuenta de que deberá tomar una decisión respecto al futuro de la relación. Por eso que es muy importante asistir a las parejas, a los matrimonios que viven una situación de adulterio, porque lo que normalmente se ve venir en estas circunstancias es un divorcio. Pero la palabra del Señor nos llama a cada uno de nosotros a enfrentar las dificultades, a sobreponernos, ponernos de pie, mirar hacia el futuro que es mejor y no hacia el futuro que es peor. Un quiebre trae desastre, ruina, trae gasto, trae separación, trae pérdida de continuidad de la familia. Pero una restauración nos llama a empezar de nuevo. Una casa se incendia, pero ¿qué dicen las personas? Nosotros estamos vivos, podremos volver a levantar otra. Y es posible que a lo mejor la que antes había tenía la puerta hacia el lado del sol y ahora se va a hacer con la puerta hacia el lado sur, hacia la protección del viento. Tantas cosas que surgen después de un incendio. Y eso es lo que ocurre en la condición de depresión. El cónyuge herido quiere tomar una decisión, pero para eso tiene que tener una mente muy serena y tranquila. Cuando ya ha pasado el periodo de turbulencia, que no es un día ni dos, depende de la persona, de su carácter, de su temperamento, de sus condiciones emocionales. No es algo que ocurra como un tratamiento. 7 penicilinas y esto se arregla en una semana y seguimos trabajando. No. Son sentimientos, son emociones, son cosas interiores. Son sentimientos de intimidad quebrada. Por lo tanto, la fase de aceptación vendrá en un tiempo muy posterior a lo que ha sido la conmoción, la negación, la ira, la negociación, el periodo de depresión. La aceptación es decir, esta es la realidad. Esto es lo que pasó. Y es cuando la persona ha aceptado las consecuencias de los actos del cónyuge infiel y está preparada para seguir adelante, para tomar una decisión con serenidad. Estas fases pueden experimentarse en un corto tiempo o tal vez en un plazo muy extenso, porque depende de cada individuo y es cada uno en personal el que debe de evaluar en qué fase se encuentra hoy usted viviendo esta situación. Y por supuesto que al aconsejarle hay que animarle en forma cariñosa y tratar de que salga de la fase del duelo para mirar lo que continúa después del duelo, después de la pérdida, el reinventarse para el recomenzar. Lo que nosotros tenemos que hacer verdaderamente, y es lo que hacemos, exhortamos a que no se tomen decisiones a la ligera y de inmediato, sino que se tenga tiempo. Es muy importante aplicar la parábola del sembrador. ¿En qué sentido? Hay que esperar la lluvia de paz, la lluvia tardía. No hay que actuar en medio del temporal. No, en medio del temporal hay que protegerse, hay que buscar refugio, pero no tomar la decisión definitiva. Por cierto que no es de extrañarse que un cónyuge traicionado desee acabar con su condición de matrimonio porque le parece que el proceso de reconstrucción de la relación le exigiría demasiadas energías. Pero sin embargo, la palabra del Señor sí nos enseña que es prudente muchas veces tomar un tiempo
de separación, sobre todo si la infidelidad ha durado mucho tiempo. Y entonces este tiempo de separación puede ofrecer a ambas partes el pensar, el analizarse a sí mismo y el determinar lo que es mejor. Por lo tanto, no puede ser que quien ha sido infiel empiece a cobrar, pero es que ya lo sabe todo, ahora ya solamente tenemos que continuar adelante. No, quien ha sido fiel espera un tiempo para sí, espera un tiempo a solas con Dios, a solas en su cama, a solas en su lecho, porque quiere sanar interiormente. Ese es el objetivo de la separación, no es irse de casa, ¿no? Y esa separación es necesaria. ¿Para qué? Para reiniciar una amistad y empezar a restablecer la confianza mutua. Por ello que no podemos actuar a la primera. Estas son recomendaciones para quien ha sufrido el prejuicio, para quien ha sido fiel. Aunque a menudo el proceso dura mucho tiempo, la sanación y la recuperación son posibles por medio de la obra del Espíritu Santo en cada vida, pues porque Él es el que sana, apoya y ayuda a los cónyuges a perdonar y a reconstruir su matrimonio sobre un fundamento bíblico y sólido. Ahora veremos algunos consejos, algunas sugerencias para quien ha sido infiel. Bueno, en primer lugar, quien ha sido infiel tiene que mostrar, pero absolutamente, todo su ser, toda su vida, todo su interior, todas sus intenciones, todo su deseo de volver a renovar ese nido que fue dañado y que fue ensuciado a causa de esta relación pecaminosa. Y por cierto que para ello lo primero es que tiene que limpiar su propia vida en lo personal, y ahí es cuando tiene que acudir a ese hermoso pasaje que nos muestra Nehemías capítulo 3 verso 16, restaurar la puerta del muladar, la puerta de la basura, la puerta de los desechos. Muchas personas llevan en sus vidas acumulado ahí pecados guardados y ocultos, y mientras no abren esa puerta hacia la limpieza, es imposible que puedan lograr una verdadera comunión con Dios. Entonces lo primero que tiene que hacer es restaurar esa puerta del muladar y echar todo fuera para limpiar su vida personal. Fíjese que muchas veces en estos actos de infidelidad las personas jamás dimensionan los alcances clínicos que pueden tener estas circunstancias, los contagios que se pueden percibir, a los cuales se puede llegar, como por ejemplo una enfermedad de transmisión sexual, o contagiarse con VIH. Muchas veces eso no se considera porque la mente está enceguecida. Por lo tanto, todas esas cosas hay que considerarlas. Y por cierto que el cónyuge infiel tiene que estar dispuesto y sepa que eso va a ocurrir, que va a pasar por el síndrome de la abstinencia, donde va a romper todo contacto con esta relación adúltera, y debe pasar por ello. Y por cierto también el tiempo de soledad, de limpieza, para volver al nido renovado. Cuando se rompe este tipo de relación, entonces también es necesario empezar a mostrar
a quien ha sido fiel, el deseo de volver a restaurar, en el deseo de recuperar el tiempo perdido. Por cierto que es necesario que haga un nuevo vínculo emocional con su cónyuge. Es bueno también empezar a usar mejor el tiempo, aunque sea poco, aunque sea breve, aunque sea el tiempo después de las horas de trabajo, pero empezar a usarlo bien, en vez de detenerse en ver una película, una serial, en el compartir juntos con la familia. Y por cierto que va a tener que empezar a practicar aquellas cosas que nunca había realizado, como es el tener que empezar a rendir cuentas de lo que se hace en todo tiempo. ¿Cuál es el propósito de esto? Reconstruir la confianza perdida. Por cierto, debe tener presente que reconstruir, restaurar un matrimonio lleva tiempo. No es algo que se haga matemáticamente. Es algo que requiere paciencia para que tenga éxito. Porque el proceso de sanación exigirá de parte suya, como de su cónyuge, nuevos patrones y el compromiso de aprender mucho más y descubrirse a sí mismo, como a sí mismo también, a su cónyuge, de una forma más profunda. Y nunca olvide cuántas veces sea necesario manifestar el pedir perdón para que conlleve esto a una verdadera restauración y a un compromiso sólido de amar y de honrar a su cónyuge. Muestre con ellos que quiere cambiar. Cambie el círculo de amistades, cambie el círculo laboral, cambie el círculo de sus relaciones, cambie su lenguaje, haga todo lo que esté a su alcance porque usted quiere lo mejor para su familia. El cónyuge infiel tiene que ser sabio y entendido. Tiene que ahora, cuando quiere renovar el nido, restaurar aquel nido que está dañado, entonces poner en práctica los 5 lenguajes del amor. Y el primero de ellos es las palabras de afirmación, valorar la calidad de esposa, de esposo que tiene a su lado, con palabras que sean verdaderamente edificantes. Si antes estaba acostumbrado o acostumbrada a darle esos nombres poco cariñosos como mi chanchi, mi gordi, elimínelos de raíz y dé palabras afirmativas y positivas, palabras de buen trato. Segundo, tiempo de calidad. 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero de calidad en diálogo. Tiempo de galantería, tiempo de regalos y lo mejor, actos de servicio. Aprenda y acostúmbrese a hacer las compras para el hogar, las compras para los niños, para las necesidades básicas. Aprenda, si antes no lo hacía, hágalo ahora, demuestre que quiere volver al nido. Aprenda a preparar almuerzo, a preparar las 11. Aprenda a ser hacendoso en el hogar, actos de servicio. Y luego, finalmente, cuando haya demostrado con la práctica todas estas cosas, entonces el toque físico, el ser expresivo en un cariño, en un abrazo, en un beso, en un buen trato, en gentileza, en galantería. No lo olvide, y con ello logrará una perfecta renovación y restauración de su nido. Y por cierto que entrando al área chica de cómo salir de este rollo,
de cómo empezar a entrar ya, a meternos en el nido que queremos restaurar. Pues bien, si los dos, si esposa y esposo, son creyentes, será entonces el primer camino es que ambos busquen tiempo para orar a Dios cada día, para un tiempo para leer la palabra y, por supuesto, un tiempo para allí conversar acerca de sus actitudes y de sus actos como cristiano, que es posible que durante este proceso de infidelidad hayan sido estas prácticas abandonadas. Por lo tanto, es bueno que ahora analicen individualmente y personalmente cada uno de lo que les hacía falta y vuelvan a levantar ese altar en el hogar. Por cierto, quien ha sido infiel tiene que privarse de todo contacto exterior, externo, ajeno a su familia, a su esposa, a sus hijos. De modo que su meta sea concentrarse únicamente en su deseo de volver a su hogar, a su cónyuge, y de olvidar todo lo pasado. Si bien es cierto, no se puede olvidar porque las cosas quedan en la mente, pero desligarse, cortar toda ligadura, cortar todo aquello que ata y que amarra. Quien ha faltado al hogar, a la familia, debe en primer lugar estar dispuesto a comprometerse radicalmente para recuperar la confianza que se ha perdido. Y por supuesto que iniciar un nuevo estilo de vida, de transparencia y honestidad. Nunca olvide que en su cónyuge tiene el derecho a recibir respuesta sobre cualquier área de su vida. Arrepentirse y revelar. Hablar con claridad. Perdonar. Perdonar. Una acción mutua. El cónyuge fiel acepta el perdón y el cónyuge infiel recibe el perdón. Pero esto no es posible si no ha habido confesión y arrepentimiento. Y por cierto, juntos, ambos, trabajar por la reconciliación. Y para que exista la reconciliación, el perdón es un requisito básico. La reconciliación es condicionada por el perdón. Y para que exista reconciliación, tiene que también quedar atrás el remordimiento. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. Por ello que, amables oyentes, hermanas y hermanos, creyentes en Cristo Jesús, amigos todos, es importante que la palabra de Dios siempre nos insta a la unidad y no propicia abiertamente el divorcio, aunque muchas veces cueste sanar heridas. Pero cuando se hace con una verdadera convicción y se hace con un deseo supremo, es posible que estas heridas sean borradas y que se pueda superar el dolor. Buscar el consejo sabio. Esto es tarea de ambos. Buscar un consejo. La esposa buscar una orientación con una mujer. El esposo buscar una orientación también con un varón, e intercambiar consejos para que puedan caminar juntos y para que puedan restaurar su unidad. Y por sobre todas las cosas, evaluar los problemas, evaluar las situaciones que conllevaron a esta falta para evitar cometer esos mismos errores. Es necesario que ambos sean partícipes de un plan de sanación y de reconciliación. ¿Y cómo parte esto? Dice allí Proverbios 5:15, bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye
de tu propio manantial. Pareciera ser una hermosa metáfora, pero lo cierto es que el gozo de la fidelidad matrimonial de beber el agua del propio pozo refleja que las dos partes del matrimonio se pertenecen solo la una a la otra, cautivada por el amor mutuo. Por el contrario, el acercarse a otra persona es caer en adulterio. Y al principio puede parecer emocionante, pero acabará siendo una experiencia más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Proverbios 5:4. La palabra de Dios enseña claramente que los cónyuges deben mantener sus votos y el compromiso mutuo. El adulterio no es otra cosa más que aceptar entre los dos la intromisión de un amor falso que perjudicará a los involucrados. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive en todo tiempo. Y amables oyentes, creo que este es un punto muy interesante y muchas veces el adulterio empieza a crear raíces en medio del matrimonio cuando dentro de la intimidad matrimonial no se encuentra este goce, este disfrute, este placer. Por lo tanto, la palabra de Dios no se opone a una verdadera y plena relación sexual, sino que la recomienda que sea en la intimidad y que cada uno disfrute de su compañera, de su compañero. La palabra de Dios no habla en contra de la plenitud sexual. De hecho, si nosotros examinamos el libro de Cantares, se exalta el placer sexual y el amor matrimonial. La plenitud sexual en la Escritura siempre se trata en los límites del matrimonio. El adulterio es una tragedia porque tiene consecuencias graves para las personas que cometen adulterio. Ponen en peligro lo que han edificado, lo que han logrado en una vida de matrimonio, de familia, de ministerio, de respeto, de honor. El pecado sexual puede resultar muy atractivo, casi una tentación insoportable. La forma de vencer esto es alegrarse en lo que tienes a tu lado y satisfacerte con el amor de tu cónyuge. Si esto no se cumple, entonces debes pedir consejería, pero no salirte del nido y empezar a buscar prácticas que no estás haciendo dentro de tu nido. Porque incumplir con esta relación solo trae sufrimiento, tristeza y autodestrucción. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Extendí entonces mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Así lo dice el Señor Omnipotente. Ezequiel 16:8. Podemos hallar un gran consuelo en el hecho de que Dios, el Dios eterno, el Padre Celestial, puede identificarse con el dolor de alguien que ha sido traicionado por un ser querido. Pero saber que Él no se entiende puede ayudarnos a confiar en Él en medio de nuestro dolor. El Señor Jesús, cuando habla allí en Mateo 5:27, no está haciendo otra cosa más que recordar Éxodo 24:14. Y Él dijo a sus oyentes acerca del adulterio. Luego dijo que mirar a otra persona con una mirada de lascivia supone un adulterar en el corazón. Jesús explicó a sus oyentes que pensar en un acto es lo mismo que cometerlo. Por eso que toda acción pecaminosa empieza en la mente, luego baja a los ojos, entra al cerebro y, por cierto, finalmente termina en la práctica con el cuerpo. Debemos de librarnos de la lujuria, de la lascivia, de la concupiscencia para evitar este pecado de adulterio.
Bien, amables oyentes, el tiempo ha transcurrido y gracias damos a Dios porque hemos podido compartir con ustedes este capítulo número 53 y esta segunda parte de Renovando el Nido. Y deseamos para cada uno de nuestros oyentes ser de ayuda y de orientación. Y dejamos, por cierto, nuestro WhatsApp para que usted nos haga algún comentario, más 569 90 54 85 44. Y deseamos, por sobre todas las cosas, que lo que hemos compartido a usted le ayude para orientar a otros, para aconsejar a otros y asimismo también si está pasando por esta situación, también le ayude a tener una mirada de orientación. Señor, te damos gracias a esta hora del día en que hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros oyentes a través de esta red. Señor, como es el lema de este programa, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que así sea también para cada uno de nuestros oyentes. Que este consejo llegue a su vida, les alumbre en medio, mi Dios, de la bruma y de la sombra, del tormento y del pecado, y los saque, mi Dios, a tu luz admirable. Señor, bendice cada vida y cada corazón de nuestros oyentes. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, amables oyentes, les esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Que sean ustedes muy bendecidos.